no es muy frecuente que yo pueda venir a Santa Fe por motivos, qué sé yo, complejos en todo caso, así que estoy muy contenta de estar aquí y bueno, de compartir con ustedes en el marco de la formación que ustedes han decidido emprender algunas reflexiones sobre el trabajo de los directores, de las directoras, de la dirección escolar, pensando en que en algunas escuelas se puedan conformar equipos directivos, y la cuestión del currículum, que es una cuestión sobre la cual vengo trabajando hace bastante tiempo. Lo primero, aunque vamos a pegar un salto a un nivel de generalidad muy alto, yo creo que es muy importante ubicar la cuestión curricular en un marco de problemas más general. Uno a veces cuando trabaja desde la dirección escolar, inclusive desde la supervisión escolar, ni hablemos cuando trabaja en el aula, piensa que la cuestión del currículum es una cuestión de relación con un texto y toma de decisiones respecto de la planificación sobre la enseñanza, y a veces pierde la perspectiva del marco cultural más general en el que un cierto currículum toma forma. Entonces yo voy a tomarme los primeros 5 minutos de la exposición para tratar de colocar la cuestión curricular en un marco más general de problemas. Nosotros, todos los que estamos aquí, digamos, cada uno con su edad y su actividad docente, que no vamos a comentar justo en este momento, probablemente hemos vivido a lo largo de nuestra vida profesional varios episodios de cambio curricular. A lo mejor hay una reforma curricular, como en el caso de Santa Fe, realizada hoy día, allá lejos y hace tiempo, a la que después se superponen iniciativas nacionales que arman otra regulación, pero en la corta vida de todos nosotros, que al final es una corta vida, el hecho de que estemos asistiendo a más de un cambio curricular es algo bastante curioso. No es que el currículum cambiaba tanto todo el tiempo como ha venido ocurriendo en los últimos años, o por lo menos en las últimas 2 décadas. Por eso, empezar señalando que nosotros somos docentes en un periodo de cambios curriculares, si vamos a tomar por cambios curriculares estos episodios de reforma curricular que nos depara la política educativa, sea en la escala de una provincia, como en el caso de Santa Fe, o sea a escala nacional. Pero sin embargo, y esto es parte de lo que yo quiero plantear, este periodo de cambios curriculares ocurre con poco cambio curricular de fondo. Y cuando digo de fondo, me refiero a un aspecto del currículum que es un aspecto muy importante y uno de los más rígidos que este tiene, que es la estructura del currículum. A ver, yo les voy a contar rápidamente una historia de cómo han ido cambiando en más de 150 años las llamadas ideologías de la escolarización, que son marcos sociales muy generales respecto de qué se piensa que tiene que hacer la escuela, y se van a dar cuenta que nosotros hoy, en el año ya 2014, o sea, en el final de aquella flecha, ¿a ustedes les tapa este cartel? ¿No? Ok. En el final de aquella flecha, no veo, pero no sabía si yo veía. Nosotros ya estamos, decía, al final de aquella flecha, y sin embargo, cuando yo cuente un poquito esta historia, van a ver que también estamos colocados cerca de 1920. A ver, hay un primer hito en el cambio histórico respecto de la escolarización, que hay que ubicar cerca del año 1850, cuando los primeros países empiezan a discutir las leyes de obligatoriedad escolar. Argentina estuvo entre estos países que en la segunda mitad del siglo XIX discutieron la obligatoriedad escolar, y cuando se discutió que todos los niños debían estar en la escuela, hubo un debate muy importante. En Argentina el debate por la 1420 en parte es este debate, un debate acerca de si los chicos tienen que ir a la escuela para aprender algunos saberes instrumentales que los capaciten mínimamente para desempeñarse en la vida social, o si tienen que acceder a un currículum más amplio, representativo, de una cierta visión de la cultura, que era, en todo caso, por supuesto, la cultura de la Ilustración en su versión universitaria. El primer rectángulo que yo puse dice las 3 R. Las 3 R es Reading, Writing y Arithmetics, lectura, escritura, y podríamos llamarlo aquí cálculo. Acá se llamaba lectoescritura y cálculo.
porque antes de la obligatoriedad escolar, si los chicos iban a la escuela, y había chicos que iban a la escuela, ¿sí? Si los chicos iban a la escuela, en general, la escuela tenía por objetivo la transmisión de estos saberes más bien básicos en una versión llamada instrumental de estos saberes, por ejemplo, lectoescritura para poder leer una instrucción sencilla, ¿sí? No para entrar en el mundo de la literatura o para, no sé, adentrarse en la producción de textos, ¿sí? La discusión de la segunda mitad del siglo XIX es muy importante porque afortunadamente se zanjó en favor de el llamado currículum básico. Esto es un currículum que no se limita a las 3 R, a lectoescritura y cálculo, sino que incorpora, acuérdense los que lo hayan leído, y si no anótenselo para buscarlo porque es un ejemplo del currículum básico, el artículo 6º de la ley 1420. Son 15 renglones, digamos, pero en 15 renglones está dicho todo lo que los chicos deberían aprender en la escuela, y en eso que allí se dice hay una ampliación de la experiencia cultural, porque los chicos tienen que aprender historia nacional y rudimentos de historia universal, geografía local de la República y elementos de geografía universal, y así con cada uno de los contenidos que allí se establecen. Fíjense qué curioso, perdonen que haga esta digresión, pero siempre me llama mucho la atención, que estamos hablando de una época donde los contenidos que deberían enseñarse en la escuela los definía el Congreso de la Nación. No es que el Congreso pone artículo 6º, encomiéndase a la Comisión de Técnicos del Ministerio la elaboración de un documento curricular, ¿sí? El Congreso de la Nación dice en todas las escuelas de la República hay que enseñar estas cosas, y eso tiene que ver con un cambio muy importante que ocurrió después. O sea, es sorprendente porque después ocurrió un cambio muy importante, que es que la discusión curricular se convirtió, como veremos en un ratito, en una discusión cada vez más técnica, que fue aparentemente perdiendo su peso político, su carga política, pero cuando se discute un currículum, aunque parezca que hay unos señores sentados en una mesa escribiendo un documento de 100 páginas, lo que se discute es el proyecto formativo de la escuela. Entonces, el hecho de que la discusión del proyecto formativo de la escuela se haya tecnificado no debería hacernos perder de vista el carácter profundamente político que tiene la definición que una sociedad hace acerca de lo que los chicos deberían aprender en la escuela. Según investigadores que se dedican a la educación comparada, como Benabot y otros colaboradores, Meyer, Cha, en fin, una cantidad de autores que ahora no voy a nombrar en detalle, cerca de 1920, en prácticamente todos los países del mundo que tenían consolidadas leyes de obligatoriedad escolar primaria, se había configurado este currículum básico. El currículum básico tenía idioma nacional, matemática, geografía, historia, higiene en algunos casos y ciencias en otros casos, dibujo, música, gimnasia. ¿Les suena? Por supuesto que hoy no decimos gimnasia, y que no digamos gimnasia no es simplemente que le cambiamos el nombre al espacio curricular, ¿sí? Como se suele decir ahora. Hay una reformulación del campo de contenidos dentro de un cierto sector del currículum que permite hablar de otra cosa que no es gimnasia, pero la estructura es básicamente la misma, y es importante porque, avanzando un poquito y con el mismo esquema, alrededor del currículum básico es que quedó configurado el sistema de formación de docentes. Entonces, aunque un maestro de inicial o un maestro de primaria puedan ser, en la perspectiva del sistema, generalistas, así mal llamados, porque dominan varias áreas de contenido, lo que dominan son áreas de contenido, esto es, áreas que vienen definidas históricamente por la estructura del currículum básico. En el caso, en cambio, de los profesores de secundaria, aunque no sea tema de este encuentro, vale la pena señalarlo, ahí prevalece claramente la lógica de la especialización. El profesor de secundaria es profesor en algún sector del currículum básico y prácticamente no tiene muchas conexiones con el resto del currículum, y entonces cuando queremos, por ejemplo, que los profesores de historia enseñen a leer y escribir en historia, los profesores de historia no tienen formación para hacer eso,
por razones que tienen que ver con la conformación histórica del sistema formador. Dejo esto planteado simplemente para decir que aún los que estamos aquí y nos reconocemos como generalistas, no como profes de una especialidad, aunque algunos aquí también hay, en general no nos damos cuenta que somos generalistas de un currículum clasificado. Esto es, generalistas de un currículum clasificado, quiere decir un currículum donde los límites entre los contenidos que pertenecen a campos diferentes están claramente trazados y es muy difícil transponer las fronteras entre uno y otro tipo de contenido. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto esfuerzos de cambio curricular enfocados a la integración de saberes? ¿Sí? O aprender a leer para estudiar o escribir para estudiar. Eso que pareciera un objetivo bastante básico de la escuela, requiere un montón de esfuerzo formativo porque en la lógica del currículum clasificado cada uno de nosotros ha sido formado para, cuando enseña lengua, cuando enseña matemática y así de seguido. Muchas de las capacitaciones, transformaciones en la formación de maestros y demás que hemos tenido en Argentina en los últimos 20 años se explican en parte como un esfuerzo por romper esta lógica fuertemente clasificada del currículum, porque nosotros podemos frente a los niños, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario o en la educación especial, tener el cometido de enseñar un currículum básico de carácter muy amplio, pero nuestra propia formación es clasificada, porque tuvimos el profe de didáctica de la lengua, el profe de didáctica de matemática y así de seguido, ¿no? Allá por la década del 60, y ahora voy más rápido, tuvo lugar un debate en el que no me voy a detener entre una perspectiva más especializada del currículum que hiciera que hubiera orientaciones claramente delimitadas, modalidades diferenciadas, esto sobre todo en la escuela secundaria, pero en Argentina también esta discusión se dio moderadamente en la escuela primaria, bajo la conformación de áreas, bajo la especialización de ciertos maestros en áreas curriculares. Voy a dejar este debate de lado de momento porque me quiero concentrar en el último de los rectángulos, que es el de las llamadas nuevas alfabetizaciones. Las pongo entre comillas porque estoy tomando la denominación que toman algunos colegas, como por ejemplo Inés Dussel, que toman la expresión nuevas alfabetizaciones, pero discutiendo que se trate exactamente de alfabetizaciones o de que el trabajo que la escuela tiene que hacer respecto de cosas como las tecnologías o ciertas formas de codificación de la información como las imágenes, etcétera, se puedan homologar al trabajo que la escuela tiene que hacer cuando alfabetiza en lo que podríamos llamar lectura y escritura. Pero la ventaja que tiene la expresión nuevas alfabetizaciones es que da la idea de que se le ha añadido a la escuela una función formativa tan importante como la que históricamente fue la difusión de la lectura y la escritura. A principios del siglo XX, la inmensa mayoría de la humanidad no sabía leer y escribir. Hoy día las cifras han cambiado dramáticamente, en buena medida por el éxito de la escuela, en buena medida porque la escuela ha hecho muchas cosas muy bien. Ahora bien, a medida que va haciendo esas cosas bien y genera una masa como somos nosotros cada vez más formada, crecen las exigencias respecto a lo que la escuela debería brindar como formación. Y entonces la cuestión de las nuevas alfabetizaciones los encuentra seguramente a muchos de ustedes preocupados por qué se hace con las TICs, qué se hace con los medios, qué se hace con la ahora llamada alfabetización científica o con la formación vinculada con la sustentabilidad del desarrollo del planeta y cuestiones por el estilo. El problema es que este tipo de demanda hacia la escuela, la demanda de la nueva alfabetización, llega a un currículum, aquel currículum básico de que hablaba hace un ratito, que ya tiene una estructura, que ya tiene sus especialistas, que ya tiene su sistema de formación, y entonces todo lo nuevo entra con dificultades. A veces entra con dificultades en la caja horaria, ¿sí? Se logra meter un par de horas de, no sé, uso de las TICs, pero se prefiere que en verdad la cuestión de las TICs se incorpore al trabajo de cada una de las áreas, por razones pedagógicas, pero también en razón de la dificultad que tiene expandir la caja, que ya está, por cierto, bastante apretada. Y hace
da lugar también a soluciones discutibles, como por ejemplo la transversalización de ciertos contenidos, que es una figura interesante, pero que tiene el riesgo, que seguramente muchos de ustedes comparten, de que cuando un contenido se convierte en transversal, se corre el riesgo de que nadie lo enseñe, o que todos lo enseñen muy superficialmente, que hayan dominado 3 o 4 ideas muy básicas sobre ese contenido y con eso se crea satisfecha la demanda por la incorporación de ese nuevo contenido. Puestos en este marco más general que acabo de plantear, yo espero que quede claro que nosotros estamos en pleno inicio del siglo XXI trabajando en una estructura curricular de inicio del siglo XX tensionada por nuevas demandas de formación de que la escuela es objeto y por lo tanto en el medio de esta dificultad. Es lo mismo haber sido director en la década del 30 o del 40, en que la estructura del currículum no estaba en cuestión, que ser director o directora ahora, en que la estructura está en cuestión y va a seguir ocurriendo en el futuro nuevos episodios de cambio curricular que intenten hacer algo con esta estructura dentro de los límites que pone el sistema formador, la estructura de los puestos de trabajo, etc. Dicho esto, voy a entrar a trabajar algunos aspectos técnicos de los procesos de elaboración curricular que me parece que pueden ser de cierto interés para aprender a mirar el currículum, ahora sí, el currículum como texto, ese que llega cuando una provincia te dice acá va el nuevo currículum del nivel inicial o el nuevo currículum de la escuela primaria, aspectos técnicos de los procesos de elaboración curricular. Empiezo señalando que en el campo del currículum nos encontramos, podríamos decir, frente a una especie de, a mí me gusta llamarlos un pequeño monstruo, ¿no? Con una cabeza crítica y extremidades tecnocráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno lee textos del campo curricular, y seguramente muchos de ustedes lo han hecho a lo largo de sus años de trayectoria profesional, muchos textos del campo curricular son textos profundamente críticos respecto al currículum. Hacen análisis súper interesantes de cuestiones como la justicia curricular, la obsolescencia de los contenidos, la separación de los contenidos llamados declarativos o conceptuales respecto de, por ejemplo, los modos de apropiación o de construcción de estos contenidos. O sea que tenemos una gran literatura que seguramente va a formar parte cuando se defina de la bibliografía del curso que ustedes tendrán que hacer más formalmente, o el concurso que ustedes tendrán, de autores como Apple, Cari Kemis, Tomás Tadeu da Silva, Alicia de Alba, autores que han hecho grandes contribuciones a la reflexión crítica sobre el currículum escolar. Pero el problema es que a la hora de la elaboración del currículum ha habido mucha menos reflexión, mucho menos avance, y entonces cuando se fabrica un currículum, todavía algo así como lo más sofisticado que sigue existiendo es el libro Elaboración del currículo de Isla Taba, que en la historia del currículum es un gran libro. Lo que pasa es que es un libro que responde a una cierta tradición de definición curricular que la tradición crítica ha contribuido a desmontar en sus fundamentos, pero que no ha contribuido a brindar herramientas nuevas que nos permitan, bueno, con este aparataje crítico formular una manera nueva de hacer el currículum. Entonces ustedes en Argentina han asistido a esfuerzos en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando se plantearon los NAP en referencia o en contraposición a los CBC, ese fue un intento de formular el currículo de una manera que superara un problema que había tenido la versión hipertecnológica o tecnocrática, mejor dicho, de los CBC, que es que los CBC, yo hice la cuenta más de una vez, por ejemplo, los CBC de la EGB eran como 35.000. No puede haber nada que sea básico que sean 35.000. Algo ahí está como faltando, ¿no?, en el nivel de formulación. Bueno, los NAP intentaron resolver esto, que es un problema técnico, pero que otra vez conlleva el proyecto político, ¿sí? Porque si yo pongo 35.000, después resulta que con suerte se van a enseñar 3.000, digamos, ¿no? Si yo logro formularlo a un nivel de generalidad mayor, digamos, gano en capacidad de transmitir lo que quiero que se enseñe y al mismo tiempo pierdo en el nivel de detalle de la transcripción. Entonces,
Ese tipo de problemas técnicos, que son los que se resuelven cuando se formulan documentos curriculares de cualquier tipo. Los NAP son un tipo de documento curricular de una factura bastante especial, pero son un tipo de documento curricular. Ese tipo de problemas técnicos que se resuelven cuando se elabora el documento curricular son problemas que no se pueden apoyar en una literatura muy desarrollada acerca de una versión de los procesos de formulación curricular que dé cuenta de lo que nuestra cabeza crítica sí nos permite decir respecto al currículum. Piensen en la planificación en el aula o en la planificación institucional. Una cosa es todo lo que uno lee de la dirección de la escuela, del rol del director, de los equipos y de la organización y de la dinámica, y después cuando tiene que hacer el plan institucional, resulta que termina medio que con aquella sábana que alguna vez aprendimos a hacer, los que hicimos el PET, ¿sí? Solo que la convertimos en la sábana de la institución. No estoy desconociendo que localmente puede haber mejores soluciones a esto que estoy diciendo. Sí estoy diciendo que no hemos avanzado en una escala masiva, que es la escala que cualquier sistema educativo necesita, hacia formas de elaboración curricular que sean más coherentes con nuestras versiones críticas. Dicho esto, quiero describir brevemente 3 operaciones respecto al contenido que se producen cuando se elabora un currículum. Se hace de todo con el contenido cuando se elabora un currículum. Uno se imagina que el contenido es algo bastante inamovible, pero resulta que el contenido curricular es algo que resulta él mismo de una serie de procesos que podrían dar lugar a formulaciones sumamente diferentes. La primera de las operaciones la conocemos y es la que tenemos más identificada, que es la operación de selección de ciertos saberes que conlleva la exclusión de otros saberes, ¿sí? En general pensamos, bueno, el currículum es una selección de aquellos contenidos que, bueno, una selección involucra una exclusión, siempre. Como diría Eisner, no hay modo de que las escuelas enseñen todo, y para entender el sentido del proyecto cultural de la escuela, se hace tan importante ver lo que la escuela enseña como lo que la escuela deja de enseñar. Dice Eisner, es importante ver lo que la escuela no enseña, porque lo que la escuela no enseña, y vuelvo a decir, es inevitable que haya cosas que no enseñe, ¿sí? Pero lo que formalmente se dice que no debe enseñar, habla de las opciones a las que los alumnos no van a acceder, las perspectivas que no van a conocer, las maneras de analizar un problema de las que no van a tener noticia, y entonces mirar el currículum no es mirar solamente lo que hay, también es mirar lo que queda afuera, y para eso el docente, y ni hablemos del director, y mucho más aún en el caso del supervisor, se tiene que colocar en un lugar de analista de la cultura. La única manera de tratar de entender qué es lo que falta es teniendo una mirada sobre la cultura lo más amplia posible, porque de lo contrario es imposible tener esta posibilidad de ver la exclusión. No hay nada más difícil de ver que lo que no hay, ¿sí? Ver lo que no hay es complicado. La única manera es con algún esquema en la cabeza acerca de los cambios que han tenido lugar en la cultura contemporánea y lo que el currículum logra seleccionar de esos cambios. El segundo proceso, la segunda operación, es un proceso mucho más específico de fabricación del contenido escolar. Fabricación en el sentido de que el contenido escolar no es el mismo que el saber producido en aquellos ámbitos de la vida social en los que se produce el saber de qué se trate. Para decirlo en corto, la matemática que enseña la escuela no es la matemática que discuten los matemáticos, y más aún, cada tanto los expertos, esto lo marcó muy bien Chevalin en la transposición didáctica, texto que si no han leído seguramente van a tener que leer para este concurso, para cualquier otra formación por el estilo. En el famoso libro La transposición didáctica, Chevalin, que es un matemático francés, muestra muy bien esto que le pasa al contenido curricular, que es una tensión como consecuencia del proceso de fabricación entre algo así como dos públicos, ¿no? De un lado, los especialistas, no los especialistas pedagogos, los especialistas matemáticos, ¿sí? Que miran el currículum y dicen,
que el contenido es obsoleto, que los chicos no aprenden, que lo que aprenden no sirve, que no les permite resolver problemas relevantes, que no aprenden a razonar, todas estas cosas que muchas veces escuchamos. Pongo el ejemplo de matemática porque Chevalar es un matemático simplemente. Y del otro lado, los padres, las familias, los grupos de crianza de los chicos, que si el currículum se sofistica mucho, en el sentido de que se aleja mucho de la experiencia con el contenido que tuvieron los padres, o, insisto, los grupos de crianza, los padres o los adultos responsables de la crianza de los chicos miran lo que la escuela hace con mucha extrañeza. A mí me tocó ser maestra de primer grado en la feliz época en la que comenzaba a entrar más fuertemente en las escuelas la perspectiva psicogenética respecto del aprendizaje. Yo estoy muy formada en psicología genética, de hecho soy la profesora titular de psicología genética en la UBA, no le tengo ningún miedo a la perspectiva, pero me daba perfectamente cuenta en aquel momento, era maestra, estaba apenas empezando, de que había una distancia entre lo que yo estaba haciendo con los chicos y lo que los padres pensaban que yo tenía que hacer con los chicos. Y no es solo porque yo era joven y esas cosas que ahora tendría más resueltas por mis canas, digamos, sino porque realmente pasaban cosas como que los chicos iban a la casa con el cuaderno, con cierto, por claro, sin corrección, según los padres. Y bueno, esa distancia entre la experiencia cultural, entre la experiencia escolar de los padres, su experiencia con el contenido y las actualizaciones que la pedagogía, la didáctica, la psicología van haciendo ingresar al currículum, también provocan una tensión que es interesante pensar a la hora de trabajar con el contenido curricular. Quiero decir que puede haber un trabajo para hacer en la escuela, que es el de tratar de visibilizar esa distancia y trabajar con esa distancia en las famosas reuniones de padres, ¿sí? En lugar de simplemente contar lo que vamos a hacer, ser moderadamente piagetianos en el sentido de entender que el otro tiene un esquema en su cabeza respecto de lo que la escuela debería estar haciendo y que parte de la tarea de la escuela es explicarle por qué lo que la escuela propone hacer tiene beneficios, ventajas, es mejor, en qué sentido respecto de las posibilidades de aprendizaje de los chicos. Tercera operación, la clasificación del saber, esto es la asignación de saberes a un cierto campo dentro del currículum, a una cierta asignatura, a una cierta unidad curricular que da lugar a todos los fenómenos de los que hablamos hace un ratito. Como ustedes pueden ver, estoy hablando de un solo componente del currículum que es el contenido. No hablo de los fundamentos, no hablo de los objetivos, no hablo de la evaluación, solamente estoy hablando del contenido, y ya respecto al contenido tenemos un montón de operaciones que están ocurriendo allí de cierta complejidad que uno tiene que poder leer como director, ¿sí? No es simplemente leer, llega al currículum y uno dice, bueno, a ver, ¿qué tiene de nuevo si es que alguna vez llega un currículum nuevo? ¿O qué tiene este currículum de distinto respecto de, o ahora que lo voy a mirar pensando en toda la escuela, a ver cómo lo miro? Sino tratar de desmenuzar, de convertirse en analistas de este tipo de operaciones que tienen lugar en la elaboración curricular. La elaboración curricular tiene un montón de problemas técnicos, yo voy a plantear dos entre muchos que se les pueden plantear a ustedes en la escuela. Son entre muchos, ¿sí? Dos que yo elijo porque puedo hablar de ellos y porque además, bueno, tenemos un ratito y en este ratito haremos simplemente algunas cosas. Primero, la cuestión de los propósitos. A uno le toca la lectura del currículum y resulta que el currículum tiene formulados una serie de propósitos, pueden llamarse objetivos, pueden haberse llamado expectativas de logro, ¿sí? Pueden tener nombres distintos. Yo los voy a llamar propósitos y después les voy a decir por qué. No sé si van a ver mucho, pero voy a leer 2 o 3 para invitarlos a hacer después un ejercicio, aunque sea en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, estos son propósitos tomados de currículos que existen, ¿sí? No es que me los inventé yo, sino que tomé currículos de distintas provincias y me armé una colección de propósitos que me encantan, pero sobre los cuales quiero hacer una reflexión. Dice, por ejemplo, el primero: ofrecer oportunidades para evaluar e interpretar información relativa al impacto de las ciencias y de las tecnologías
en la sociedad y el medio ambiente. Está bien, ¿no? Estamos de acuerdo, la escuela debería hacer esto. Por ejemplo, miren el cuarto, que también es muy bonito. Utilizar la deliberación como modo de enfrentar situaciones conflictivas y ofrecer formas sistemáticas para la organización de los debates. Ética y ciudadana, ¿sí? Suena por ahí. El que le sigue. Ofrecer oportunidades para que los alumnos comprendan las problemáticas que afectan a distintos grupos de personas. Esto viene bien de la tradición crítica en el caso de las ciencias sociales. Nada, si ustedes miran cómo están formulados no en términos de lo que los alumnos tienen que aprender, sino en términos de qué, de lo que la escuela tiene que hacer. Es una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? No poner algo así como unos objetivos formulados en términos de lo que el alumno tiene que aprender y no sabemos nada de lo que media para que eso se logre, sino pensar más bien la cuestión de cuáles son las condiciones institucionales, organizacionales y de enseñanza que la escuela tiene que ofrecer para que ciertos objetivos, propósitos, expectativas de logro, como sea que vengan formuladas en el currículum, puedan lograrse. En general, los currículos, por lógica, lo que hacen es formular los mejores propósitos posibles para cada área de la enseñanza, pero la tarea en la escala de la institución es hacer una reflexión sobre estos propósitos, objetivos o expectativas de logro y hacerse la pregunta importantísima de cuáles son las condiciones que en esta escuela podemos ofrecer y cuáles son las que tenemos que modificar y qué margen tenemos para poder modificarlas, de forma tal que estas ideas que se formulan en este tipo de componente del currículo sean ideas susceptibles de ser concretadas en aprendizaje por parte de los chicos. Si yo digo que, por ejemplo, supongamos, voy a ofrecer oportunidades para que los alumnos comprendan las problemáticas que afectan a distintos grupos de personas, es todo un asunto, porque nos metemos en un terreno de los que Trilla diría beligerante, y Eisner dice que la escuela, habla de Estados Unidos, pero creo que puede perfectamente referirse a la escuela argentina también, que la escuela, frente a propuestas o propósitos que nos llevan a terrenos donde se pierde la neutralidad, la escuela se repliega, ¿no? Como si, bueno, si me voy a meter en un terreno de mucha confrontación de valores, confrontación de ideas, prefiero replegarme y quedarme con los contenidos que parecen más indiscutibles. Tanto es así que Eisner, que analiza el problema de la exclusión de saberes, de qué es lo que la escuela no enseña, dice: yo encuentro que la mayor parte de las cosas que la escuela no enseña, no las enseña porque la escuela quiere evitar el impacto afectivo potencial de la confrontación de ideas. Entonces, eso lleva al repliegue en unos saberes hipotéticamente no conflictivos, hipotéticamente no controvertidos, y a dejar postergados aquellos que dan lugar a mucho más debate. Un segundo problema técnico, acuérdense que les dije que solo iba a plantear dos, la cuestión de la diversificación curricular. Esto atañe no únicamente a las personas que trabajan en educación especial, que tienen mucha más formación respecto de lo que podríamos llamar las adaptaciones curriculares, término que merecería alguna conversación que no vamos a dar hoy. Pero en todo caso, la idea de diversificación curricular es una idea que ha ido entrando cada vez más fuerte en el campo educativo, cuando frente al reconocimiento de la heterogeneidad del alumnado que puede convivir en una misma aula y por supuesto en una misma escuela, se empieza a pensar en que sobre un currículum común se puedan producir recorridos diferentes en la formación de los alumnos. Yo trabajé, como se decía al principio, como contaban al principio, durante un tiempo como funcionaria en la ciudad de Buenos Aires, en el tiempo en que generamos el programa de aceleración. Por ejemplo, el programa de aceleración es un programa de diversificación curricular.
Es un programa que lo que hace es decir, para cierto grupo de chicos que en razón de su desfasaje etario, si siguen al ritmo de 1 grado por ciclo lectivo, no van a terminar la primaria, porque toda la investigación muestra que terminan dejando la escuela primaria, vamos a armar una propuesta curricular distinta sobre la base del currículum común que les permita avanzar en un ritmo diferente del que prevé la lógica graduada y anualizada de la escolarización. Esto trae muchos problemas y mucho debate dentro del sistema educativo, porque hay un miedo que es lógico compartir, hay un temor, que es el temor de que diversificar el currículum lleve a que algunos aprendan más y otros aprendan menos, o que algunos accedan a suertes de versiones devaluadas de la propuesta curricular. Yo creo que es una discusión que se muerde la cola, creo que es un razonamiento que está equivocado en las premisas, porque es un razonamiento que parece partir de la premisa de que el currículum común asegura la igualdad. Y Argentina es un caso muy claro, donde hemos tenido currículum común, por caso en la escuela primaria, durante décadas, y no obstante, los aprendizajes de los chicos han sido muy desiguales. No es que la desigualdad educativa empezó ahora, no es que empezó, a uno le puede parecer que es la crisis, el 2001, la pauperización. Hay desigualdad educativa desde hace muchísimo tiempo, viene siendo estudiada por los sociólogos de la educación desde hace mucho tiempo. En todo caso hay circunstancias que agravan la desigualdad educativa, pero tenemos ya suficientes razones para saber que un currículum común, salvo que sea reformulado bajo premisas de justicia curricular, a las cuales ahora no me voy a referir en detalle, un currículum común puede producir desigualdad en la experiencia educativa. Voy a poner un solo ejemplo. Casi todos los que estamos aquí, salvo los más jóvenes, nos hemos formado con currículos que tenían un contenido que era imposible dejar de enseñar, llamado Descubrimiento de América. Eso es igualdad, si igualdad es que todos aprendan lo mismo. Pero eso no es igualdad, si igualdad es que todos aprendan perspectiva justa respecto de los procesos sociales, porque la formulación Descubrimiento de América, que hoy ya casi no aparece en ningún diseño curricular, es una formulación que está cargada de una cierta lectura histórica de un proceso y que desconoce, digamos, la realidad en la a la que fueron sometidos los pueblos originarios en nuestra región. Y lleva, por ejemplo, que muchísimos egresados de más o menos mi edad, o un poco más jóvenes inclusive, de la escuela primaria argentina, crean que en Argentina no hay pueblos originarios y se enteren por la tele cuando hay un problema serio como los que cada tanto la tele decide mostrar, se enteran ahí de que todavía existen los pueblos originarios y piensan que la pobreza de los pueblos originarios tiene que ver con los lugares donde viven, digamos, ¿no? Como si eso no tuviera nada que ver con los procesos históricos que han llevado a cierta exclusión social. Entonces, respecto de la diversificación curricular, defender aquí un poquito la idea de que puede haber un núcleo común de contenidos que todos tienen que tener la oportunidad de aprender. Yo no estoy diciendo que da lo mismo lo que los chicos aprendan en la escuela y que los chicos pueden aprender todas cosas diferentes, pero identifiquemos cuál es el núcleo común de contenidos que todos deben tener oportunidad de aprender y discutamos si es que puede haber, yo creo que sí, un núcleo opcional que todos pueden elegir aprender, ¿sí? Pero que no están obligados a aprender. Esto es un asunto que requiere seguramente discusión, seguramente habrá preguntas al respecto, pero quiero decir que nosotros tenemos una mirada sobre el currículum según la cual, aunque sepamos que esto no es posible, creemos que todo lo que el currículum dice debería ser enseñado. Y yo no conozco ningún caso donde todo lo que dice el currículum pueda ser enseñado. Entonces, mejor que la elección la hagamos concienzudamente, pensando cuáles son aquellos contenidos que todos tienen que poder aprender y cuáles son aquellos contenidos que podemos ofrecer recorridos optativos para que los chicos puedan aprender o no. No estoy hablando de que algunos tengan arte y otros no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que sobre cualquier área del currículum uno puede hacer esta distinción entre un núcleo común y ciertas diversificaciones que den lugar a opciones.
ya avanzando y para no ocupar tantísimo más tiempo, aunque me falta bastante, voy a ir más rápido ahora, proponerles, en relación con la discusión... ¿Están bien? Escucho como unos rumores y por ahí... ¿Estamos bien, seguro? ¿Aguantamos? Gracias. Una sistematización de un concepto que a mí me ha sido muy útil cuando hice mi tesis de maestría para entender el problema didáctico del prioridado rural, y a partir de entender el problema didáctico del prioridado rural, la verdad que me fue mucho más fácil entender el problema didáctico en general, ¿no? Quiero decir, en cualquier versión de sección escolar que uno pueda pensar, que es la distinción respecto del aprendizaje entre lo que podríamos llamar distintas cronologías de aprendizaje, ¿sí? Acá hay un concepto clave que quiero traer, que es el de cronologías de aprendizaje. Es un concepto bastante simple que hace referencia a los recorridos personales de aprendizaje que todos hacemos, desde los chicos en los jardines y las escuelas hasta nosotros aquí en esta conferencia. Habrá quienes están enganchados más con un concepto que con otros. Yo creo que ningún conferencista piensa que todo lo que digo, nos preguntábamos al principio si podrían llegar a aprender alguna de las cosas que íbamos a plantear. Yo creo que en una conferencia no se puede aprender todo lo que el conferencista dice, uno engancha más con unas cosas que con otras, vincula más con sus intereses o con su formación previa, le abre algo nuevo en lo que no había pensado y entonces engancha por ahí. Eso que para una conferencia parece muy aceptable, en la escuela nos preocupa, porque tenemos el cometido de que haya por lo menos un núcleo común de contenidos a los que todos los chicos puedan acceder. Entonces, hay un problema principal que ha tenido desde siempre el sistema escolar, es el gran problema organizacional del sistema escolar, que es cómo acotar, cómo ponerle el coto, cómo ponerle un límite a la cantidad de cronologías que cada docente tiene que manejar en simultáneo. Si yo le hago caso, y yo le hago caso, a la idea de que cada uno de nosotros tiene un recorrido, por ejemplo, intelectual personal respecto de esta conferencia que yo estoy dando ahora, y pienso que la respuesta didáctica es ajustarme a lo que cada uno tiene en su cabeza, voy a terminar enloqueciendo, ¿sí? O sea, no es posible. Si yo creo que la respuesta es entonces no me importa lo que entiendan, digo lo que vengo a decir, que hagan lo que puedan con lo que yo digo, tampoco sirve demasiado a los fines comunicativos que yo tengo, porque yo tengo acá una intención que es comunicar algunas cosas. Entonces, el problema siempre es cómo hacer para manejar en simultáneo una cantidad de cronologías de aprendizaje que uno por ahí no conoce mucho, con un grado escolar logra conocerlas más porque está más tiempo con los chicos obviamente, pero que si uno le hace caso a la lógica graduada, la cronología es una sola, la del grado, y si uno le hace caso a todo lo que sabe sobre cómo los chicos aprenden, hay tantas cronologías como chicos en el aula. Entonces, siempre el problema del sistema ha sido y la respuesta organizacional que se armó a fines del siglo XIX, nuestro modelo de escuela primaria, y de ahí se replica el de la secundaria, y de ahí tiende a replicarse, aunque más atenuado el nivel inicial, es una respuesta que consiste en agrupar por edades y combinar el agrupamiento por edades con una gradualidad anualizada. Este es un concepto muy intenso, me parece una frase cualquiera, pero es un concepto muy intenso. Primero, el agrupamiento por edades, que partía de una presunción de la psicología naturalista de fines del siglo XIX, según la cual hay un desarrollo evolutivo que viene dado por la maduración, y entonces si yo reúno en un aula chicos que tienen más o menos la misma edad, tengo asegurado niveles evolutivos similares. Hoy todos sabemos que no es así. Todos ustedes han estudiado psicología evolutiva o una versión de ello, sujeto de lo que sea, en su formación, y saben perfectamente que la versión maduracionista del desarrollo no se sostiene, pero el agrupamiento por edades se armó hace un siglo y sigue funcionando.
Los chicos tienen que entrar a la escuela a una cierta edad. Y cuando un chico se desfasa respecto de la edad que tendría que tener para el grado que cursa, lo miramos con un poco de preocupación, no solamente nosotros, en el mundo la sobreedad o extraedad es un indicador de problema del sistema. O sea que el agrupamiento por edades, aunque tenga bases que se han demostrado perimidas, sigue funcionando como lógica organizacional. Esto encima se combina con una gradualidad, o sea, con la idea de que hay una cronología de aprendizaje correspondiente al grado que se está cursando, y con una gradualidad anualizada que dice que esa cronología tiene que cumplirse en un ciclo lectivo. Es ese combo de la edad, el grado y el ciclo lectivo lo que produce la matriz pedagógica del sistema educativo argentino. Y es con esto con lo que estamos discutiendo todo el tiempo cuando intentamos desde la didáctica o intentamos desde la pedagogía o inclusive desde la organización escolar meterle un cambio a todo esto. Porque lo que ha estructurado el sistema educativo es una idea de aprendizaje monocrónico, que la leo simplemente, la idea de que es necesario proponer una secuencia única de aprendizaje para todos los que integran un grupo clase y sostener esa secuencia a lo largo del tiempo, de modo tal que al final de un proceso prolongado de enseñanza, como por ejemplo un ciclo lectivo, el grupo de alumnos y de alumnas haya aprendido las mismas cosas. Y hace un siglo que nos estamos dando la cabeza contra la pared del aprendizaje monocrónico, ¿sí? Cada vez que planificamos, esto está en el fondo de nuestro saber pedagógico y al mismo tiempo intentamos tensionarlo hacia otro lado. La monocronía está en crisis. En los plurigrados rurales, que es algo que yo estudié y sigo estudiando mucho, de hecho, acabo de defender el 10 de febrero mi tesis doctoral en Madrid con un trabajo que hice con colegas de la UADE y con la Escuela Almafuerte, que forma maestros rurales, para trabajar sobre el tema del plurigrado rural pequeño, digamos, la escuela rural pequeña, mejor dicho. Ahí siempre fue un problema el aprendizaje monocrónico, porque maestros munidos de una didáctica basada en la monocronía se enfrentaban con las múltiples cronologías del plurigrado y algunos intentaron y les salieron cosas maravillosas, como por ejemplo el muy reconocido maestro Iglesias, pero muchos maestros lo que pueden hacer, y digo, muchos de ustedes podrán llegar a ser directores de escuelas de personal único, posiblemente, ¿sí? Muchos maestros lo que han podido hacer es, en realidad, secuenciar la atención educativa, grado por grado, distribuyendo el tiempo de atención, grado por grado, mientras hacían que el resto de los chicos estuvieran ocupados en alguna tarea que juzgaban que podían realizar de manera autónoma. Si algo ha faltado en Argentina es la formulación de una pedagogía más sistemática para el plurigrado que permita dar respuesta a la distancia, digamos, entre la perspectiva monocrónica y las múltiples cronologías de aprendizaje. Pero además, el aprendizaje monocrónico ha entrado en crisis en el aula estándar, cuando nos hablan de la heterogeneidad en el aula, cuando las políticas promueven y es algo auspicioso que promuevan la integración en el aula de chicos con discapacidades específicas, cuando pasa cualquiera de estas cosas que estamos hablando aquí, cuando un chico que estaba desescolarizado vuelve a la escuela y muchas otras cosas que ustedes vivencian en el día a día de la escuela, está claro que la monocronía entra en crisis. De modo que yo pienso que para los próximos años del sistema el gran desafío pedagógico es tratar de rearmar la pedagogía teniendo en el centro la idea de múltiples cronologías de aprendizaje por contraposición al aprendizaje monocrónico que está supuesto en la enseñanza graduada y simultánea y con los chicos agrupados por edades. Dicho esto, ya entro en lo último que les quiero plantear, que es, van a ver la relación que tiene con todo lo que acabo de decir, ciertos aportes que me parece que una perspectiva de investigación con la que yo trabajo, que es la perspectiva de las trayectorias escolares, trabajo mucho el tema trayectorias escolares en todos los niveles del sistema, aunque últimamente me he dedicado más a la escuela secundaria por razones de que trabajo en una universidad formando profe de secundaria, en una de las que trabajo. Bueno, la perspectiva de las trayectorias escolares en la que yo trabajo
puede hacer una serie de aportes a la consideración de la resolución del Consejo Federal del año 2012, la 174. ¿Saben de cuál estoy hablando? Estoy hablando de la, para los que por ahí no saben o no la identifican por el número, saben de qué estoy hablando cuando yo les diga de qué estoy hablando, la que ha sido traducida como la de la unidad pedagógica del primer ciclo, que es una reducción de una resolución súper compleja con un montón de disposiciones que enseguida voy a tratar de comentar. Para eso tengo que exponerles muy brevemente la perspectiva de las trayectorias. Este es un esquema bastante famoso que yo armé en el año 2007 y que circula. De hecho, dejé un texto donde va a estar, así que no lo copien, ¿sí? No lo copien, no importa. ¿Qué pasó? ¿No ven? ¿No ven? Bueno, ahora van a entender lo que no ven. Lo que hay ahí es, lo que está ahí marcado, son una serie de hitos en las trayectorias escolares teóricas. Cuando digo teóricas, enseguida van a ver a qué me refiero. Se supone que en este esquema están representados ciertos momentos, ciertas situaciones que se producen en las trayectorias escolares de cualquier niño o niña en nuestro país. Una de estas cuestiones es el ingreso al sistema. Por ejemplo, en el solo punto del ingreso, únicamente mirando eso, todos esperamos que ingresen al sistema educativo a tiempo, esto es en el tiempo que marcan las leyes, pero nosotros sabemos que hay chicos que nunca ingresan y también sabemos que existe el fenómeno llamado ingreso tardío, por el cual los chicos van más tarde a la escuela. Esto en las zonas rurales es muy común, porque la familia espera que haya 2 o 3 en edad escolar para mandarlos todos juntos a la escuela, sobre todo cuando hay que trasladarse mucho, los chicos tienen que viajar solos y cosas por el estilo. Esto es lo que está puesto ahí arriba, donde dice ingreso. Dice no ingrese, ingrese tarde, ingrese a tiempo. Yo voy a dejar esta presentación, así que no copien nada, ¿sí? No hace falta. Segundo punto tiene que ver con la escolaridad misma. Ingresado que fue el niño en cuestión a la escuela, tenemos el problema de si permanece o no permanece, que no es un problema menor, porque el fenómeno del abandono escolar afecta todos los niveles del sistema, pero es en todo caso un fenómeno que preocupa, particularmente a partir del 4º grado de la escuela primaria, y ni hablemos en la escuela secundaria. Entonces ahí dice escolaridad, dice permanezca o no permanezca. Podría pasar una u otra cosa. Si permaneciera, que de permanezca sale una flecha que tiene 3 niveles, todavía podrían pasar cosas como, por ejemplo, que avance 1 grado por año, que es lo que espera la perspectiva tradicional del sistema, que repita 1 o más años escolares, grados escolares o como se llame en cada país, e inclusive que abandone de manera temporaria, que abandone 1 año y vuelva, 6 meses y vuelva y cosas por el estilo. Y todavía, al final, ubicado allá, de aquel lado, todavía podría ocurrir, y es increíble decirlo, pero hay que decirlo, podría ocurrir que un chico ingrese a tiempo, permanezca en la escuela, avance 1 grado por año y no aprenda. Entonces, cuando uno está de maestro en 4º grado y dice, recibo chicos que no están alfabetizados, acá va un pie para tu intervención, seguro, uno dice, a ver, ¿qué quiere decir eso? Bueno, entre las muchas cosas que quiere decir que el sistema, no porque certifique un grado escolar, asegura que los chicos hayan aprendido. Y esto sí es muy grave, Esto es bien grave, y sucede. Entonces todavía podría ocurrir lo que dice allá atrás, al fondo, que aprenda o que no aprenda. Siempre es como es un esquema, siempre es una simplificación de procesos que son mucho más complejos. Nadie no aprende nada ni aprende todo, pero el caso de chicos en 4º grado, con un muy débil dominio de las posibilidades de abordar un texto escrito, es un caso muy claro en ese sentido. Lo que hice ahora es, en el mismo esquema que tampoco ven, por eso lo voy a pasar rápido, marcar en cursiva y en otro color lo que podríamos llamar la trayectoria escolar teórica. La trayectoria escolar teórica prevé que ingresen a tiempo, que permanezcan, que avancen 1 grado por año y que aprendan.
Y aunque, como veremos enseguida, muchas veces esta trayectoria teórica no se cumple, el problema de esta trayectoria es que estructura nuestra manera de mirar el sistema, de mirar a los chicos y de mirar la enseñanza. Por eso la sobreedad está vista en todos los sistemas escolares como un indicador de problemas del sistema, porque lo que hay es una perspectiva de trayectoria teórica frente a la cual las trayectorias reales de muchos chicos que les pasan todo tipo de avatares, que son los que yo me dedico a estudiar en sus recorridos escolares, evidentemente quedan desacomodados, por decir algo leve. A ver si el cable me da, porque este esquema merece alguna explicación. Miren, esto es Argentina, año 2000, de 1929 a 2010. O sea que podríamos decir que para lo que tardan los procesamientos son cifras de ahora. No es que esto cambió rotundamente en los últimos años. Esto es una cohorte en Argentina. Una cohorte que tenía chicos que tenían 6 años en el año 1999 y el avance que debería haber ocurrido año por año de acuerdo con la escolaridad graduada, anualizada, agrupada por edades que yo decía hace un ratito. Si las trayectorias reales fueran como establece la trayectoria teórica, ¿cómo tendrían que ser esas líneas? Rectas, ¿sí? Digamos, solamente rectas, sino horizontales, ¿sí? Hacia el infinito y más allá, digamos. Ahí tendrían que ir las líneas. Bueno, los estudiantes que están en la educación común, para diferenciar... muchas gracias. Igual, estoy bien, ¿no? Para diferenciar de la modalidad de educación especial, ¿sí? Los estudiantes en la educación común que están en la escuela hoy en día están representados por la línea negra, que es de las tres que ustedes ven, la que aparece fundida con la primera, pero que después se diferencia y es la segunda. Eso es los estudiantes que están en la escuela. Si los chicos no dejaran la escuela y las cohortes fueran iguales, puede haber alguna pequeña variación poblacional, pero nuestro país es bastante estable desde el punto de vista demográfico. No debería haber esto que pasa claramente a partir de los 12 años, ¿sí? Que es que empieza a haber una disminución de los chicos que están en la escuela. Coincide con el cambio de nivel educativo, eso es diferente provincia a provincia, pero cuando ya en todas las provincias comenzó la escuela secundaria, independientemente de cuándo comience, está claro que llegamos a que de un 100% de chicos de 6 años en el año 1999, solo el 62% de los chicos estaban en el año 2010, esos mismos chicos, digamos, a los 17 años. ¿Sí? La otra cosa que es importante es la línea de abajo, la última, que es la que representa los estudiantes que están en la escuela con la edad teórica correspondiente al grado que cursan. Y esa línea sí, viene en picada desde el primer grado. Está claro, ¿no? Viene en picada desde el primer grado, no es como la de arriba, que desde el punto de vista de la retención pareciera que hasta los 12, 13 años estamos pudiendo retener a los chicos en el sistema. La línea de la sobredad es una línea que arranca con la repitencia en primer grado. Ya al año siguiente solo el 90% de los chicos de 7 años estaban en segundo grado. Lo que quiere decir que habrá un pequeño porcentaje que abandonó, pero lo que hay es básicamente un 10% que repitió. Esto es lo que quiere decir. Entonces, de esto se habla cuando se habla de escolaridad graduada, anualizada, agrupada por edades. Esta es la mirada que nos permite construir sobre cómo está el sistema hoy día. Y esta otra, y después me siento... Es interesante porque es la provincia de Santa Fe. Acá hay que mirarlo distinto. Esto no es una cosa que empezó en el 99 y llega hasta el 2000. Esto es un solo año, que es el año 2010. ¿Sí? Acá tienen algo parecido, que es
grado 1, 2, 3, hasta el grado 12 de la escolaridad, no importa que se llame año, en estadística se llama grado, así, para que se pueda entender. Obviamente las cifras de nivel inicial no tienen sentido para esto que yo voy a plantear ahora, por eso no las incluimos. Sí tiene sentido a partir del inicio de la escuela primaria. En la barra de color celeste, aunque ustedes tal vez vean medio gris, no sé, lo que tienen son los estudiantes que están en la edad teórica. O sea que están en el grado correspondiente, teniendo la edad correspondiente al grado que cursan. Con el color medio amarillo, medio naranja, tienen los que están cursando con 1 año de sobriedad. Y en color rojo, los que están cursando con 2 o más años de sobriedad. Como ven, la provincia de Santa Fe sigue el movimiento de la matrícula nacional, digamos, en ese sentido, no es que la provincia tenga un problema y el resto del país no lo tiene, es un problema del sistema educativo argentino, y la acumulación de problemas se da en el grado 8, cuando los chicos que ya repitieron una vez, intentan por segunda vez y vuelven a repetir, y ya fíjense que después del grado 8, que es la más alta, ¿ven?, la que tiene la mayor proporción de sobriedad, ya el año siguiente, ¿qué pasa? Baja, se va. Así que esta es la situación esquemáticamente presentada, con cifras relativamente actualizadas, y de lo que estamos hablando cuando hablamos de la perspectiva de las trayectorias escolares. Bueno, última cosa, entonces sí, ahora sí, hablarles un poquito de la resolución 174. Yo, previendo preguntas que puedan venir después, no he tenido nada que ver con la elaboración de esta resolución, es una resolución del Consejo Federal. Yo soy una persona que analiza la resolución en la perspectiva de investigación que tengo, que es la perspectiva de las trayectorias escolares. Con esto no quiero decir nada bueno ni malo de la resolución, sino que me pueden venir preguntas de ¿y por qué hicieron? No sé, o sea, no sé, puedo decir de lo que sé. A mí me interesa, cuando la leí la resolución, digamos, la primera vez que la leí, no se me había ocurrido esto que voy a plantear ahora, y después de cierto tiempo de estudiarla un poco, me di cuenta de que una línea de análisis interesante es plantear que la resolución tiene, desde mi punto de vista, básicamente 2 tipos de indicaciones, disposiciones, qué sé yo cómo se llaman. Vieron que tiene más en párrafos, si la leyeron, yo voy a hacer referencia a los párrafos. Hay una serie de novedades de esta resolución, para llamarla de alguna manera, que están referidas, y esto es duro decirlo, pero debe ser dicho, y tanto más para ustedes que aspiran, muchos de ustedes, a ser directoras de escuela, referidas a prácticas institucionales y a culturas profesionales de los docentes que están contrapuestas a la educación como derecho. Hay cosas que dice la resolución que ni habría que decirlas. Si hay que decirlas es porque ocurren en el sistema cosas que van en contra de la educación como derecho. Enseguida voy a poner algunos ejemplos. Otras novedades, en cambio, sí merecen una resolución porque están referidas a aspectos estructurales de la escolaridad. Cuando digo estructurales me refiero a aspectos de la organización escolar y aspectos de la pedagogía prevaleciente, digamos, ¿no? Vamos a empezar por lo más duro, vamos a poner solo algunos ejemplos de novedades referidas a prácticas institucionales y a culturas profesionales que están contrapuestas a la educación como derecho. Por ejemplo, párrafo 19 de la resolución dice: no haber asistido a la sala de 5 años no puede ser impedimento para ingresar a la escuela primaria. No haría falta decir esto, ¿sí? Porque una cosa es que la sala de 5 sea obligatoria y otra cosa es que el incumplimiento del derecho de los chicos a la sala de 5 sea reforzado con el nuevo incumplimiento de derechos, que es el incumplimiento del derecho a ingresar a la escuela primaria. Y con esto no estoy diciendo que da lo mismo que los chicos hagan o no hagan el nivel inicial. Por supuesto que no da lo mismo. Pero la respuesta no puede ser una respuesta punitiva sobre el sujeto, tiene que ser en todo caso una respuesta pedagógica que dé cuenta, ¿sí?,
de ese probable desfasaje del aprendizaje con que el niño o la niña en cuestión ingresa a la escuela primaria y que se haga cargo de dar una respuesta pedagógica a este problema. Una cosa muy curiosa que empezó a pasar en Argentina a partir de la obligatoriedad de la sala de 5 es que empezaron a aparecer directores de escuela que, escudados en que el niño no tenía la certificación de la sala de 5, no le permitían inscribirse en la escuela primaria. A eso me refiero con prácticas institucionales y culturas profesionales contrapuestas a la educación como derecho. Y vuelvo a decir, para que nadie del nivel inicial me malinterprete, no estoy diciendo que los chicos no deban hacer el nivel inicial. Pero sería lo mismo que decir, si un chico no entró a la escuela primaria a los 6 años, ya no puede entrar a la escuela. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Una cosa es que yo diga, tengo clara la desventaja educativa en que empieza la escuela primaria un chico que no asistió al nivel inicial, y entonces doy respuesta pedagógica a la desventaja educativa, y otra cosa es que al incumplimiento de un derecho yo responda con más incumplimiento del derecho. Este es el punto que estoy discutiendo aquí. Como había un hueco normativo, el párrafo 19 de la resolución dice: la dirección de la escuela primaria es autoridad de aplicación de la exhibición del certificado, porque había directores que decían, yo no tengo autoridad para eximirte del certificado y entonces, por lo tanto, no te puede inscribir, andar a supervisión y que la supervisión te exima y entonces recién volver cuando tengas el certificado. La resolución dice, bueno, directamente el director de la escuela primaria es autoridad de aplicación de la exhibición del certificado. Segundo ejemplo, los niños y niñas que se trasladen periódicamente deberán ver garantizados sus estudios en cualquier parte del territorio nacional. Si hay que poner esto, ¿sí?, es porque ocurría que niños que se trasladaban con su familia por razones de trabajo, escapando de, no sé, una inundación, lo que fuere, se trasladaban a otra zona y dejaban la escuela a mitad de año, y cuando iban a donde fuere a la escuela, no hay vacante, en mitad de año no se puede entrar y cosas por el estilo, lo cual está claramente contrapuesto a la educación como derecho. No haría ni falta escribirlo. Si hay que escribirlo es justamente porque hay prácticas que se producen esto que estamos comentando, y entonces el párrafo 29 de la resolución y otros que sería largo de enumerar aquí, sí establecen que esto tiene más novedad, cuestiones como el pase abierto, los informes de aprendizaje, la creación de un registro interprovincial de población migrante habitual, porque hay familias que por razones de trabajo usualmente se trasladan, no es que están escapando de algo en particular, sino que es una práctica familiar usual, etc. Otro ejemplo, el pasaje de la escuela común a una escuela de la modalidad de educación especial debe ser una decisión de carácter excepcional, dice el párrafo 33. Y con esto no estamos diciendo que la educación especial no tenga una función que cumplir respecto a la escolaridad de los chicos, pero hace rato que venimos discutiendo que la escolaridad de los chicos debería cumplirse en la medida de lo posible en el marco de la escuela común, con todos los apoyos que correspondan de la modalidad de educación especial. Esto no está pensado, este párrafo 33, pensando, por ejemplo, en un chico con una discapacidad como puede ser la sordera o la ceguera, para la cual está claro que hay una decisión allí que tomar y que con ciertos apoyos la escolaridad puede desarrollarse en la escuela común. Está pensado para lo que en determinado momento de la historia fue el retardo mental leve, en otro momento de la historia fue la dislexia, en otro momento de la historia que es hoy fue el ADD, el ADHD, y pronto serán los trastornos obsesivos compulsivos y el síndrome de trastornos generalizados del desarrollo, o TGD, porque la capacidad que tenemos para inventar etiquetas y epidemias en la escuela es impresionante. Mi amigo Ricardo Vaquero suele decir, ¿lo conocen a Ricardo Vaquero? Ricardo suele decir que la sobriedad, para poner un ejemplo y volviendo para atrás, pero tiene que ver con TGD, ADD, RML y todas las cosas que estamos diciendo aquí, él decía, la sobriedad es una enfermedad que se contagia en la escuela. No, que se contrae en la escuela, dice, no se contagia, que se contrae en la escuela. En realidad, como digo yo, nadie tiene sobriedad. No, lo que tiene es edad. Ni la edad de uno es un problema para la escuela.
pero yo no puedo hacer nada con mi edad. Por ahí con mi sobrepeso puedo hacer algo, pero con mi sobriedad no tengo ninguna posibilidad de hacer nada. ¿Qué puede hacer un chico de 14 años con su sobriedad? Nada. ¿Qué hacemos? Porque tiene sobriedad, entonces listo, se entiende lo que digo, ¿no? Bueno, en fin, volviendo al párrafo 33, yo vivo en una jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema de educación especial muy ampliamente desarrollado y donde ya en la década del 70 había una escuela de recuperación por cada distrito escolar. Cada distrito tenía más o menos como mucho, 20 escuelas primarias, como mucho, las había con muchas menos escuelas, pero en todas había una escuela de recuperación. Con lo cual el sistema ya estaba algo así como normalizando el hecho de que si un niño experimentaba dificultades en los primeros años escolares que hacían sospechar un retardo mental leve o cualquiera de las cosas que en aquel momento se utilizaban como diagnóstico, iba a la escuela de recuperación. Y el problema de ese tipo de circuitos es que después es muy difícil volver. O sea, el sistema está preparado para segregar, pero no para volver a integrar. Por eso tanta discusión sobre la integración, porque el funcionamiento del sistema es segregatorio. Entonces, los ministros que aprueban la resolución dicen esto para mostrar, en todo caso, un problema que es algo así como el tiro por la culata, ¿no? Una cosa es tener una modalidad de educación especial que actúe en apoyo del mejor cumplimiento del derecho educativo de los chicos y las chicas que tienen discapacidades, y otra cosa es que normalicemos, estandaricemos el pasaje de los chicos a la educación especial. Y ustedes me dirán, no nos atañe a ninguno de los que estamos aquí, pero lo pongo porque es un ejemplo de prácticas contrarias a la educación como derecho. Dice el párrafo 27, hasta los 18 años quienes certifiquen el nivel primario deben ser matriculados en la educación secundaria común. Porque sucedía que un chico de 15 años terminaba la primaria y la escuela secundaria le decía, para vos no hay vacante. Eso es contrario a la educación como derecho. Esto que voy a decir ahora, que es lo último que voy a decir, es más claro. Estas cuestiones que voy a plantear ahora, en estas cuestiones que estoy planteando ahora, son cuestiones que están referidas a aspectos estructurales de la escolaridad, ¿sí? Por ejemplo, algo que el sistema educativo nunca tuvo, medidas de seguimiento de la asistencia, de reingreso a la escuela y apoyos para dar continuidad a la escolaridad de quienes reingresan. Es cierto que el sistema no tenía esto. Los chicos podían reingresar, pero la sensación de quien estaba en la escuela y reingresaba un chico en el marco de la asignación universal por hijo o en cualquier otro marco político que promoviera la vuelta a la escuela, era que lo que no había era soporte institucional para la vuelta a la escuela. Bueno, la resolución dice, debería haber y habría que generar medidas de seguimiento de la asistencia, cosa que si un pibe empieza a faltar, no se pierda, de regreso a la escuela y de apoyo para dar continuidad a la escolaridad. Considerar comunidad pedagógica a los 2 primeros grados de la escuela primaria, lo que debe estar universalizado en 2016. Tenemos un poco de tiempo todavía, afortunadamente, pero yo decía al principio, la resolución es conocida como la de la unidad pedagógica, y miren todo lo que les dije hasta ahora que tiene la resolución, además de la unidad pedagógica. Discutamos después lo que esto significa. La posibilidad de producir reagrupamientos diversos sí es una ruptura respecto de la lógica de la correspondencia edad, grado, año, y de incorporar a los niños lo más rápidamente que sea posible al grado escolar que le corresponde por su edad cronológica. Eso también es una ruptura de la norma graduada por edades, etc. Régimen de promoción acompañada del segundo grado, que significa que los chicos puedan ser promovidos al grado escolar siguiente, aunque no hayan acreditado todos los aprendizajes del grado anterior, a condición de que haya un programa de formación para que pueda aprender lo que todavía no aprendió. Eso es una novedad. A ver, es una novedad normativa, no quiere decir que no ocurriera en muchas escuelas, pero es interesante que sea una novedad normativa. Y finalmente, acciones para facilitar el pasaje entre el nivel inicial y el nivel primario, entre el primario y el secundario, y el pase administrativo de un nivel a otro. Esto tiene que ver
con una muy lúcida observación que se hizo ya hace varios años. Por ejemplo, la hizo Alejandra Rosano en un trabajo que analizó el pasaje de la primaria a la secundaria. Ella decía, cada vez que hay un pasaje entre niveles educativos, el niño y su familia quedan en una especie de tierra de nadie. El nivel del que egresó ya no lo busca porque egresó, y el nivel al que va no lo espera porque todavía no llegó, y el sistema no logró, a pesar de que ya hay obligatoriedad de la sala de 5 y obligatoriedad de la escuela secundaria, con lo cual los pasajes son obligatorios, el sistema todavía no desarrolló nada que cubra esa especie de tierra de nadie en términos institucionales, que es el pasaje entre un nivel y otro del sistema educativo. En fin, tendría otras cosas para decir respecto de la resolución, pero ustedes se dan cuenta la tarea del director que hay por detrás, porque acá hay novedades en el sentido de que todavía hay cosas como estas que están en pantalla en este momento, para las cuales la política educativa tiene que diseñar herramientas, y habrá que estar muy atentos al diseño de estas herramientas en los próximos años, pero hay, yendo para atrás a esta, cosas que no son novedades, cosas que significan una especie de batalla cultural que hay que dar adentro de la escuela, en reconocimiento de los derechos educativos de los chicos, sin minimizar las dificultades que esto plantea a un cuerpo docente formado en la lógica pedagógica de la escolaridad graduada, simultánea, agrupada por edades, etc.